Bueno, siendo las 21:15, vamos a la entrevista de este programa. Vamos a hablar ahora con un licenciado en ciencia política, investigador del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Su nombre es Cristian Arias Barona, es escritor y bueno, lo tenemos ahora en conexión con nosotros. ¿Nos escuchás, estimado Cristian? Sí, muy buenas noches, un saludo para todos ustedes y todas las personas que nos escuchan esta noche en Fiebre de Sábado. Bien, estoy aquí con mi compañero Guillermo Dillon. Bueno, en principio vamos a charlar un poquito de la situación mundial y de Latinoamérica. Vos vivís en Argentina, te pregunto de paso, ¿te viniste algunos años a vivir acá? Sí, es correcto, yo actualmente en Argentina, nací en Colombia y bueno, llevo varios años estudiando y desarrollando algunos procesos de investigación y trabajo político también aquí. Bien, sabemos que sos docente de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y tu especialidad es esto, la ciencia política. La verdad que nuestra idea era consultarte hoy, para todos nuestros oyentes, para saber un poco tu opinión sobre lo que está ocurriendo en principio en la guerra esta que tan preocupado nos tiene, a ver cuál es tu mirada, tu opinión sobre lo que sucede concretamente en Ucrania, Cristian. Bueno, yo trataría como de poner en dos asuntos de relieve, ¿no? Uno que tiene que ver más con lo que se está observando superficialmente, que se ha puesto muy de moda la cuestión de la geopolítica y ahora tratar de entender o de elucidar lo que pasa a la luz de los intereses que tienen los distintos estados en la región de Europa del Este, o lo que también se llama Eurasia, ¿no? Ese punto de conexión entre Europa o el continente europeo y esa gran isla continental asiática, que es donde un poco encontramos como la mayor cantidad de la población de la humanidad concentrada, y creo que eso es un elemento importante porque ha sido un territorio apetecido por los grandes imperios. No estoy hablando solamente los del siglo XX y XXI, sino anteriores, para tratar de controlar también o tener un mayor espectro de dominación global. En el siglo XX esa fue parte de la estrategia que emprendió Estados Unidos, y al encontrarse con la resistencia de lo que fue la Unión Soviética, pues decidió cambiar su visión geopolítica a algo que se llamó una especie de doctrina de la contención, y elaborar una zona de cercamiento de todo ese sector, y por eso se vieron, digámoslo, todos esos despliegues y esas alianzas que van desde Japón, Australia, toda la región más balcanizada también, y una fragmentación de lo que se llama comúnmente como el Medio Oriente. Creo que ahí nos permite como configurar un mapa de lo que viene ocurriendo en esa tensión que ya no debería ser la que ordene actualmente nuestro modo de ver el mundo, que es ese conflicto este-oeste, que era el particular de la Guerra Fría, ¿no? Una confrontación ideológica, política y económica entre lo que sería un sistema socialista y el modo capitalista de producción, del cual Estados Unidos es hegemónico, o ha sido hegemónico durante las últimas décadas, y creo que particularmente después de la caída del muro de Berlín o la disolución y la consecuente disolución de la Unión Soviética, pues también se ha fortalecido esa hegemonía del proyecto capitalista mundial. No quiere decir ello que tenga una fuerza y un poder apabullante y absoluto, pero creo que ahí se ubica un primer elemento para entender lo que pasa hoy. ¿Por qué toda esta introducción? Porque finalmente hay un interés de Estados Unidos por revitalizar el control de los recursos y la dominación política sobre Europa. Entonces, el conflicto que vemos hoy en Ucrania, que no es un conflicto inmediato, es un conflicto que ya se ha dicho, tiene como antesala unos 8 años atrás, en 2014, una serie de revueltas con maniobras de guerra híbrida, es decir, intervenciones no convencionales por parte de Estados Unidos y otras fuerzas mercenarias, pues que produjeron la caída de un gobierno democrático electo y prorruso en su momento, es decir, que tenía una alta afinidad con Putin, y
la instalación de un gobierno no legítimo como el de Petro Poroshenko, que desde ahí se puede decir viene aconteciendo una lógica de segregación digamos, los habitantes ucranianos, que incluso tienen doble nacionalidad, ¿no? Rusa y ucraniana, y tienen también culturalmente una conexión muy fuerte con Rusia. Sí. Y ahí viene, por ejemplo, esta segregación, esta persecución a los pueblos o sectores de Ucrania que se identifican con Rusia y que han incluso en ese contexto tendido por la autonomización de sus territorios. Por un lado, la península de Crimea, un lugar estratégico para Rusia, donde en tiempos de la Unión Soviética se posó la flota naval de la Unión Soviética, y la región más próxima orientalmente hacia Rusia, que es la región del Donbass, ¿no? Donde Donetsk y Lugansk son dos territorios que se han autoproclamado como repúblicas populares, sí, ¿no? como desprendiéndose de Ucrania. Sí, sí, y Rusia los reconoció como tales. ¿Sabes qué? Me desprenden muchas preguntas de toda esta introducción que hiciste, Cristian. Vos decías que había una disputa entre Oriente y Occidente que era económica e ideológica en aquel momento. ¿Sigue siendo ideológica o a esta altura es solo económica? Yo creo que hay una especie de reminiscencia e incluso unos vestigios de esa vieja confrontación. También porque Rusia, la Rusia contemporánea, tiene todavía algunos vestigios de ese mundo soviético. Y bueno, pero Putin no es Lenin, digamos. No, todo lo contrario. La realidad es que Vladimir Putin es un representante de la política conservadora rusa. Es un líder que, a mi modo de ver, sabe interpretar muy bien los intereses del pueblo ruso y, de cierta forma, lo que expresa también es una especie de política nacionalista rusa que busca incluso abrazar a los viejos pueblos o viejas repúblicas que se fueron identificando también con Rusia en tiempos de la Unión Soviética. Eso fue también parte de un debate en la década del 20, principios del 30, entre la autonomía o el respeto a las culturas de los distintos pueblos que se unificaban a la Unión Soviética y una proyección más panrusa, se decía en ese momento, que fue la que abordó o dirigió Joseph Stalin, ¿no? Como la idea de una sola rusa, una Unión Soviética con una sola cultura rusa, una sola nacionalidad, y por ahí suprimir pequeñas nacionalidades. Yo creo que en esa misma línea viene trabajando la política Putin, pero me parece que no es tanto un conflicto ideológico hoy entre, no sé, Rusia y Estados Unidos o entre Rusia y Occidente en general, incluyendo la Unión Europea y Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Tiene un acento más económico. Para mí lo ubicaría más en el plano de la geopolítica de la energía. Rusia tiene la ventaja, ¿sí?, o tiene una capacidad de maniobra muy importante porque es el proveedor del 40% de la energía que consume Europa. Y en particular Alemania es como la puerta de entrada para el gas ruso, y lo que viene ocurriendo como más en el plano contemporáneo de estos días, estos meses, es que Rusia terminó la construcción de una obra monumental, ¿sí?, que conecta o que duplica la capacidad de abastecimiento del gas de Rusia a Alemania, que sería el Nord Stream 2. Yo creo que ahí se subyace también parte del conflicto y un cambio de política de parte de Estados Unidos. Yo creo que es donde está el otro actor conflictivo, porque Donald Trump había abandonado un tanto ese punto de conflicto y se había concentrado más en los intereses nacionales del pueblo estadounidense, por decirlo de algún modo. Se ha vuelto un poco más nacionalista y miraba introspectivamente, y a la OTAN la había desfinanciado de cierto modo. Es increíble, en un tiro Donald Trump era mejor para todos. Bueno, son las vicisitudes de la política internacional, y esto que frente a Estados Unidos en la campaña se llamaban
no sé, una especie de lucha entre nacionalistas y globalistas, ¿no? Claro. Los demócratas, y sobre todo los demócratas de la línea de Donald Trump, de Joe Biden, son los que han protagonizado las tropelías de Estados Unidos en la última década, las últimas década y media. Son quienes estuvieron detrás de la invasión en Libia, de la guerra en Siria. Yo creo que ahí es muy importante tener en cuenta que Jake Sullivan, Anthony Blinken han sido los asesores de seguridad de los gobiernos anteriores y han sido quienes han estado al frente de todos ese tipo de conflictos que se fueron originando por intereses estratégicos, particularmente acceso a recursos naturales y energéticos de Estados Unidos. Entonces, volviendo al caso puntual de los cambios de gobierno y de política entre Estados Unidos y Europa, sí. Pues Donald Trump, que estaba tratando de cederle lugar a Alemania en la OTAN, pasa de gobierno, viene de nivel de influencia estadounidense en Europa en un momento en el que también Inglaterra se va autonomizando, ¿no? El Brexit le quita el cierto compromiso con la Unión Europea, pero también le da la posibilidad de recuperar su posición como potencia de segundo orden, ¿no? Una potencia imperialista de segundo orden, porque todavía no logra recuperar los bríos que tuvo ya hace más de 80, 90 años frente a lo que es el potencial de Estados Unidos. Ahora, yo creo que ahí subyace algo importante. Tal cual. Bien, ahora, Cristian, yo te quiero hacer una pregunta que a mí me surge, que la vengo pensando hace tiempo. Vos hablaste en un momento del bloque Eurasia, de Asia, que dijiste que tiene la población más grande del mundo, ¿no? Digo, países como India, China, son los países que más población tienen. Y yo, a ver, sin ser historiador, que a través de los siglos siempre el eje del mundo estuvo en Asia, estuvo en China, qué sé yo, cuando China construía el muro, nosotros todavía estábamos en pañales, no existíamos, o sí, pero muy poco. China siempre estuvo en la avanzada, India, ese sector del mundo, del planeta, a mí me parece que siempre fueron los que marcaron el eje de la historia, pero nosotros que estamos occidentalizados, siempre tenemos puesta la mirada en Europa, entonces nos han armado otra historia, una historia diferente. ¿Te parece a vos, y te lo pregunto desde la ignorancia, que se terminó la primavera de Estados Unidos, que esta primavera, estos 15 minutos de gloria que tuvo Estados Unidos como primera potencia mundial, se termina y que Asia vuelve a ser el eje de la historia mundial? Una pregunta, es una hipótesis de trabajo muy fuerte afirmar eso, pero yo diría que por lo menos en vista de lo que está ocurriendo, cambia el tablero geopolítico mundial. Es decir, si quedaba alguna duda de que Rusia y China tenían un espacio mucho más preponderante en el escenario global, con los últimos años, el ascenso de China y su proyección como primera potencia económica, superando a Estados Unidos, y las ventajas militares que ha logrado en la última década en el caso de Rusia, más este tipo de dependencias o interdependencias que va generando con Europa. Yo creo que ya no podemos pensar en un mundo unipolar o un mundo en el que Estados Unidos es el actor hegemónico capaz de hacer que todos actúen detrás de él, y se encuentra con resistencias que lo bloquean, que lo dejan fuera de base y que obstruyen su hegemonía mundial. Claro, ya no es él el que puede decir qué hacer y que todos lo sigan. No todos lo siguen. Bien. No todos lo siguen porque no lo siguen un sector importantísimo del mapa mundial, que tiene que ver no solamente por cantidad de gente, sino por recursos, por potencial económico, por potencial militar y nuclear, que tiene que ver con estas alianzas India, China, Rusia, y Pakistán, Irán, ¿no? Que no se han mostrado abiertamente como favorables a la acción militar emprendida por Rusia en Ucrania, pero que detrás de su abstención en la ONU hay un bloque de acuerdos muy importante que está respaldando eso y que está mostrando su postura también antiestadounidense o de confrontación con la línea política y económica que desarrolla Estados Unidos. Entonces sí vamos a ver
mayor preponderancia de Asia en la política mundial y también ojalá en la cultura, porque es muy importante esto que vos decís, estamos occidentalizados y desconocemos la historia de Oriente, la historia de Asia, una historia milenaria. Estamos hablando si hablamos de China, estamos hablando de un pueblo con una cultura de nada, o sea, no la podemos calcular. Lo más próximo que podemos calcular son 5.000 millones de años de historia del pueblo persa de Irán, y estamos hablando de que el pueblo chino tiene muchísimo más. Entonces es como otro mundo del cual no venimos, y nuestra historia es mucho más cortita, y sobre todo la historia de América Latina, que está permeada, digamos, cortada por la conquista europea en América, ¿no? Que eso es también muy importante también destacarlo. Vuelven los medos y los persas, y entonces, si fuese así, ¿cómo nos afecta a nosotros? Te hago esta última pregunta: ¿cómo nos afecta a nosotros en la región, acá en Latinoamérica, a los colombianos, a los argentinos? Vamos. Mira, dos aspectos fundamentales que aparecen en nuestra matriz económica: insumos agropecuarios y la energía. Los insumos agropecuarios, en gran medida los fertilizantes se producen en Europa del Este, y eso va a afectar o puede llegar a afectar si estos gobiernos toman, digamos, posturas muy alineadas a esa línea de bloqueo, censura y cancelación que viene desarrollando Estados Unidos, porque ahí encarecería en gran medida, si no hay posibilidades de sustituir esos insumos, encarecería la producción agrícola y los alimentos, y en el ciclo inflacionario y toda la crisis que venimos viendo por la misma pandemia y la crisis neoliberal que se vive en el continente a propósito de todo esto, pues se agravaría esa situación. Y yo creo que lo otro tiene que ver con el tema de la energía. Los países que tienen dependencia energética exterior, es decir, que tienen que importar, van a tener serias consecuencias en su balanza de pagos. Hoy Europa tiene que pagarle el gas a 2.500 euros a Rusia porque se ha ido disparando, y eso tiene un efecto económico, y por eso yo digo, de fondo, a Putin, digámoslo, a Rusia, extender la guerra le abre una posibilidad para aliarse más fuerte con China y postergar los negocios con Europa, y de Europa, cuando ya no tenga más aliento, no tenga más espalda, va a tener que decir, bueno, sí, te pago a lo que me digas los recursos. Yo creo que todo eso va a tener unos impactos en los intercambios económicos, tanto en América Latina como en América Latina con Europa, en esos dos rubros fundamentales. Bien. Bueno, tremendo, Cristian. Aprovecho, para comentarle a los oyentes que, vos sos parte acá de un libro que me enviaron por las redes sociales, Teorías del Imperialismo y la Dependencia, ¿no? Desde el Sur Global. Hay una lista de escritores, todos muy notables. También participas vos, Cristian Arias Barona, de la editorial Cien Flores. Los pueden buscar el libro en las redes y comprarlo, ¿no? ¿Es así, Cristian? Es así, ahí van a encontrar si buscan en las redes de Cien Flores, van a encontrar también un contacto, porque se está haciendo una preventa con descuento muy importante para que el libro salga pronto a circulación, y también se pueda abrir un espacio de discusión sobre estos temas. Y a propósito de esta idea de el imperialismo, la dependencia, qué ocurre o cómo nos afecta más de fondo y más en general en los territorios periféricos del sur global, estas relaciones entre guerras y de dependencias económicas y energéticas, ¿no? Creo que es muy importante recuperar una historia sobre una tradición política y teórica que ha habido en nuestro continente, original en nuestro continente, la teoría de la dependencia y sus actualizaciones, que es un poco a lo que apunta en este caso el libro. Fantástico, Cristian. La verdad que te agradecemos. Amigos, amigas, estuvimos hablando con Cristian Arias Barona, licenciado en Ciencia Política, docente de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido un placer, Cristian. Te agradecemos un montón tu participación acá en Radiográfica en Fiebre de Sábado. No, ustedes, por favor. Siempre a disposición para lo que necesiten. Un abrazo.